Disculpe. Muy buenas noches a todas. Les damos una bienvenida muy, muy, muy grande a cada una. Las invitamos a que tengan encendidas sus cámaras para que nuestros invitados también puedan tener un poquito más de... Gracias, Fabi. Gracias, Carla. Bienvenida. Sister Rita. Buenas noches. Por ahí había visto también a la hermana Lolita que ya tenía prendida su camarita. Hermana Patti, buenas noches. Hermana Lulu, gracias. Buenas noches, hermana Lolita. Yo vengo con mariachi y todo, ¿eh? ¿En Ahí tengo serio? el info. Qué Bien, bien. padre, Mariachi. excelente. Bueno, buenas noches entonces y les damos la más cordial bienvenida. El tema de hoy va a ser bueno, van a ser tres dimensiones: dimensión comunicativa, dimensión social y dimensión estética. Se van a ver en varias sesiones y tenemos para esto dos invitados de verdad de lujo. Chicas, por favor, de verdad, aprovechen esta oportunidad porque son personas a las que Dios también les ha concedido otros dones que nos los quieren compartir a nosotras y pues, a todos los que pues puedan llegar a alcanzar, ¿verdad? También compartir nosotras este conocimiento que ellos con mucho cariño nos están invitando, ¿verdad? A vivirlo. Tenemos a José Ramón Más, él es profesional de la comunicación, la mercadotecnia y el desarrollo estratégico. Es director fundador de Vida. ¿Nos puedes decir un poquito qué es Vida? Me va a encantar. Bendiciones con inteligencia dan alternativas. Es, Wow. es un programa en donde impulsamos y acompañamos a las personas, sobre todo a personas de todas las edades, pero principalmente gente joven, a que genere un plan de vida en el que se desarrollen y encuentren alternativas que estén muy ligadas a sus vocaciones, para que además de todo, además de que tengan posibilidades de alcanzar el éxito según cada quien define el éxito, eh, tengan la oportunidad de hacer cosas que les carguen la pila, que les carguen, que les carguen el entusiasmo. De recordar que la palabra entusiasmo es hermosísima, porque en el origen es en, dentro, teos Dios, ¿no? El, el entusiasmo es una chulada porque es traer a Dios dentro. Entonces el objetivo de vida es encaminar, apoyar, acompañar a las personas en programas que les lleven a actividades que les generen entusiasmo. Perfecto, muchísimas gracias, qué interesante. Y bueno, la bienvenida también a Claudio Ruiz Velasco Rivera Melo. A lo mejor algunas ya lo conocen, las que estuvieron sobre todo en la jornada de diciembre. Él fue con su esposa al noviciado, nos compartió también su testimonio. Entonces, él es banclarista y él es profesional, expertísimo y con mucha pasión del diseño y de la comunicación. Entonces, entre ellos dos nos van a compartir el tema. Entonces, si alguna, por favor, de ustedes tiene dudas, tiene inquietudes, ya saben, con toda confianza puede levantar la manita. Yo voy a estar compartiendo pantalla, pero la hermana Patti, si me ayudas también, si hay alguna manita levantada y yo no puedo verla, con mucho gusto, me dice Claudio y José Ramón que pueden interrumpir sin problema. Y si no, pues en algún momentito también algunas preguntas que si se juntan las podemos también decir. Pero sí esperamos poder terminar también a tiempo para que podamos respetar el tiempo de ustedes y el de todas. Entonces, todos suyos. Muchas gracias. Ustedes me dicen si empezamos a compartir. Claudio, por favor. Muchísimas gracias. Sí, gracias, José Ramón. Bueno, como una pequeña precisión, siéntanse en toda la libertad de preguntarnos en cualquier momento lo que pueda surgir, inquietudes o sobre lo que estamos diciendo, sin que consideren una interrupción, ¿no? Es decir, en el momento en el que están, simplemente pregunten y participen, porque, pues sí, estamos ahora, digamos que dirigiendo o llevando la charla, pero no estamos siendo los ponentes, sino lo que queremos es que sea una charla, ¿no? Una eh, plática, ¿no? Y en la que, pues bueno, la plática y sobre todo en los asuntos de comunicación, que es muy importante, tiene que ser en dos sentidos. Entonces,
para que pueda tener el sentido correcto y que vaya acorde y sea congruente con lo que estamos, siéntanse en toda la libertad de poder participar en el momento que gusten y no sientan que están interrumpiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, antes de comenzar con la participación, les queremos preguntar, Ceremonio y yo, sobre una cuestión que para nosotros es muy importante porque viene un tanto en la plática que tenemos, y es de todas las personas que se encuentran aquí presentes, ¿qué tanta familiarización tienen con la inteligencia artificial? A ver, Creo que la platica- básica. La básica, dice quién, Liliana, ¿fuiste? Sí, ¿a qué te sí, o refieres sea, con la básica? ¿Qué es sí, básica? pues como las plataformas más comunes como Canva, ChatGPT, en ChatGPT pues escribes prompts donde tú le dices, hazme esta imagen así que el cielo sea azul, sean dos personas, dos mujeres, que se vea que son, buenas amigas y que están disfrutando de un café en París, no sé, y ya te lanza la imagen, ¿no? Y Ujú. ajá, o puedes crear como páginas, pero eso ya es un poquito más complejo. Y también, pues Gemini como que es parecido y pues todos como que son derivadas de Gemini, ¿no? Y mm, pues son las más que yo he utilizado. Clarísimo, gracias. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué tanto están conviviendo con inteligencia artificial? Que nos hagan el favor de platicar. Ay, ay, ¿dónde se fue? Ay, no. No, yo suelo usar la inteligencia para pues, las tareas y apoyarme pues justamente para hacerlas y en caso de que tenga alguna duda y así, que Es lo mismo también lo necesito para hacer cartas. Como soy maestro de preescolar, pues utilizo la inteligencia para hacer cartas o corregir el idioma también. Me ayuda bastante para corregir o mandar, doy las instrucciones. O como decían ellas, también Iliana, las fotografías o cositas para mi apostolado, es para lo único que lo utilizo. Ujú. ¿Alguien más? Hermana Patti. Sí, bueno, yo lo utilizo para hacer esquemas de algunos temas la inteligencia artificial ahí en el Google. Y pues yo creo que también lo utilizamos en el teléfono cuando utilizas Siri, cuando utilizas el GPS. Eso también pues es utilizarlo, ¿no? Claro, desde hace muchos años, ¿no? Ujú. Sí, claro. Mm. Muy buena respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguien más, Pues, chicas? a lo Pues mejor igual, como la hermana Patina, o sea, lo elemental, cuando vas buscando un lugar y eso, pues es súper práctico. Sí lo he usado. súper. Pues si quieres, Claudio, empezamos. Muy bien. Bueno, eso ahorita van a poder ver por qué la pregunta inicial. Y pues bueno, entendiendo que algunos de los temas que han ustedes tratado anteriormente tienen que ver con las distintas dimensiones del ser humano y que entiendo ya hablaron un poco de la dimensión física, la dimensión espiritual. eh, Ahora vamos a platicar sobre la dimensión social y la dimensión comunicativa, ¿no? En esta sesión vamos a centrarnos en eso y la importancia que tiene la comunicación, haciéndolo, digamos que desde lo más básico y lo más humano que podamos, sin meternos ahorita en cuestiones ni espirituales, ni religiosas, ni de nada, vamos a poder platicar de eso. Y nada más yo les quiero decir a, a riesgo y bajo riesgo de que después me reclame José Ramón lo que voy a decir ahora, pero una de las cuestiones por las que para mí fue muy importante invitar a José Ramón y que les quiero platicar, yo lo conocí a él
en un ambiente completamente de trabajo, ¿no? En cuestiones que tenían que ver con la mercadotecnia, con el diseño, con el desarrollo de estrategias para lanzar marcas, para trabajar con algunos proyectos. Y a pesar de que había un trabajo que se estaba desarrollando, José Ramón siempre tenía una aportación de que tenía que ver con algo que iba más allá de lo simplemente profesional y que era muy, primero muy humano, pero muy humano que trascendía a lo bueno, a lo superior. Y al grado que de verdad José Ramón se convirtió en una especie como de gurú en esta parte, relacionaba con lo espiritual, ¿no? Después hemos coincidido ya en otros aspectos y creo que cuando nos pidieron o cuando me pidieron que habláramos sobre este tema, yo lo primero que hice fue pensar justamente en José Ramón por todo lo que tiene que aportar al respecto y sobre todo porque está muy en contacto con todas las nuevas tecnologías y con, y con cómo a partir de la implementación de estas nuevas tecnologías hay que mantenerlo humano, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que me llaman mucho la atención y me parece muy importante, Ujú. porque a pesar de que no hemos intercambiado cuestiones y no, porque nunca le había yo compartido a José Ramón que soy católico, que estoy dentro de un movimiento dentro de la iglesia, coincidimos en esta parte, aunque no tengamos que hablar al respecto. Y pues bueno, él ya nos platicará un poquito más adelante ya personalmente de todas estas cuestiones, pero se van a dar cuenta de lo mucho que tiene que aportar. Entonces, pues ya para no alargar más esto, hermana, ahora sí, si me ayudas con la presentación para que podamos comenzar y le voy a ceder la palabra a José Ramón e iremos interviniendo ambos en el transcurso de esto. Yo voy a ir relacionando un poquito con la espiritualidad inesiana y, él irá hablando de esto. Muchísimas gracias, Claudio, por el intro. Y sí, me quedo con dos cosas. Una, qué bien me vende Claudio, ¿no? Hay que llevarlo a todos lados para que me venda, porque me vende re bien. Y tema número dos, tiene toda la razón, Claudio. O sea, los caminos los traza Dios y los encamina Dios y los acompaña Dios y les da destino Dios, ¿no? Así que está uno en el camino y si uno se pone con disposición, va uno encontrando a las personas indicadas para ir logrando pues las dos cosas más importantes que nos manda Dios, ¿no? O sea, cuando le preguntan a Dios cuáles son los dos principales mandamientos, ¿quién me dice cuáles son? ¿Alguien? ¿Cuáles son los dos principales mandamientos según Dios? Están de volada. ¿Cuáles son? Pues que debes de amar a Dios primero, por sobre todo. eh, Ujú. mm, ujú, pues Él es primero, antes que todo y que todos. Y luego, Y no vas a poner a Dios testigo de pues de tus acciones, de tus actos, o sea, ¿por qué? Porque es muy sagrado su nombre. claro, entonces lo primero que nos dice Dios es, que lo dijiste perfectamente bien, es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y el segundo mandamiento que nos dice que hay que hacer, Y al Al prójimo prójimo. como nosotros mismos. exactamente. Entonces, en resumen, el camino se define por algo que es la palabra amor. Y en comunicación, el amor es fundamental. La comunicación, de hecho, es parte fundamental de la buena comunicación. Y la comunicación que es significativa, que es significante, está plagada de amor, ¿no? Entonces vivimos tiempos donde de mucha velocidad, donde todos los días tenemos un montón de noticias, donde todos los días cambian las cosas, donde hay noticias espectaculares, porque no solo hay malas noticias, hay noticias espectaculares en donde encontramos avances de ciencias espectaculares, avances médicos espectaculares. Estaba leyendo la semana pasada a una doctora en Brasil que acaba de descubrir un medicamento que le ayuda a las personas a recuperar la movilidad cuando son tetraplégicos o cuando tuvieron problemas en la columna vertebral.
estamos dando avances espectaculares en cáncer, estamos dando avances espectaculares en astronomía, estamos dando avances espectaculares. Y por otro lado también tenemos noticias pues muy lamentables y muy complicadas, pero prácticamente todos los días, ¿no? Entonces vivimos tiempos en donde la comunicación es vertiginosa. ¿Y dónde está el arte o dónde está lo importante? En que no perdamos el piso, ¿no? Es un... ¿quién de aquí, así de volada? Me imagino que todo el mundo ha jugado a las sillas, ¿no? Al juego de las sillas, ¿no? Que ponen música y estás ahí danzando alrededor de la silla. Sí, Lo que nos queda claro es sí. que vivimos tiempos en donde nos están cambiando la música todo el tiempo, ¿no? Y cada vez va más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Pero no debemos de perder de vista la silla y el juego y el objetivo del juego. Hoy día lo primero que nos gustaría compartirles a ustedes, Claudio y yo, es que son tiempos en donde hay que tener claro o tratar de tener más claro qué es lo que sí está cambiando y qué es lo que nunca va a cambiar. Acuérdense de eso. ¿Qué es lo que cambia todos los días? Y puede ser un poco complicado o difícil llevarle la pista, pero por otro lado, ¿qué es lo que no va a cambiar ni hoy ni nunca? Y por eso comenzamos con el tema del amor, porque la comunicación y una comunicación basada en amor, créanme, y creo, me parece que todos ustedes lo saben, es algo que no va a cambiar. Podemos ver escenarios totalmente distintos, podemos escuchar cualquier cantidad de cambios, cualquier cantidad de noticias. El amor y la comunicación no van a cambiar. Y la comunicación impregnada de amor no va a cambiar. Y es lo que tenemos que tener claro. ¿Qué es lo que sí se va a mover y qué es lo que no? Porque si nos centramos en lo que nunca va a cambiar, siempre vamos a tener algo vigente y algo relevante, algo importante que aportar. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien? Más o menos, ahí vamos, ¿no? Punto número 1. Claudio, Y ¿algo que le quieras agregar a esto? por ahora no, vamos más adelante. Entonces, punto número 1, equipo, tengamos claro que la comunicación, el amor y el amor con comunicación o la comunicación con amor no van a cambiar, ¿no? Entonces nos vamos, por favor, hermana, el siguiente slide. Muchísimas gracias. En comunicación los temas están cambiando en horas, ya ni siquiera en días. En un mismo día podemos tener 2 o 3 o 4 noticias que se vuelven trending o se vuelven tendencia, ¿no? En redes sociales, que nos llegan por WhatsApp, que nuestra tía nos lo está platicando, pero también nuestra amiga, pero también el papá, pero el hermano, pero el vecino. Y a lo largo del día recibimos cualquier cantidad de noticias. Ya ni siquiera es la noticia del mes o de la semana, es la noticia de la mañana, la noticia del mediodía y la noticia de la tarde. En ese ambiente tan complejo, ¿no? Donde estamos recibiendo y recibiendo y recibiendo cosas, de ahí la importancia que nos mantengamos claros, ¿no? En lo que verdaderamente es importante. Ese es el gran reto, ¿no? Mantenerse con los pies muy puestos en lo que es verdaderamente importante, que sentimos y sabemos que es relevante para nosotros y para los demás. Y con base en esa estabilidad nos mantengamos de entrada con salud mental. Tema número 2, nos mantengamos con entusiasmo, que es lo que decíamos, y nos mantengamos en actitud de servicio, en actitud de amor para nosotros mismos y los demás, y obviamente para Dios, ¿no? De ahí la justificación o el tema del primer slide, ¿no? El arte, en temas de comunicación, ahorita el arte más importante es entender qué es lo que sí está cambiando y qué es lo que no está cambiando, y es donde me debo de centrar o me debo de mantener a lo largo del día, ¿no? Y nos vamos al siguiente slide, por favor. Muchísimas gracias. En comunicación, lo que era extraordinario hace una semana, de repente se olvida. Yo estoy seguro que todas ustedes tienen ejemplos de noticias que les resultaron muy conmovedoras, muy importantes, muy impactantes, y que a la semana ya nadie habla de eso. Ya estamos hablando de otras 8 cosas. Eso es exactamente lo que no queremos que nos pase con lo importante. Porque cuando todo está cambiando y no sabemos diferenciar lo que es importante de lo que es efímero, lo que resulta, es que todo se nos escapa en muy poco tiempo. Y es justamente lo que
no es recomendable que nos... Si tenemos muy claro qué es lo importante en nuestras vidas, qué es lo importante en las vidas de las personas que nos rodean, con las personas con las que tenemos contacto, por supuesto, en una perspectiva espiritual, en una perspectiva profesional, en una perspectiva afectiva, en ese momento, si lo tenemos claro, no vamos a permitir que lo importante se vuelva efímero y que nos lo estén cambiando cada semana. En pocas palabras, equipo, lo que no queremos es que el trajín del mundo y el cambiadero de noticias y el cambiadero de situaciones en el mundo, lo que no queremos es que nos cambien las prioridades. Lo que queremos todos, es tener las prioridades bien claras y que esas no se nos muevan. Aun cuando el mundo parezca que está jugando a las sillas locas y que está cambiando constantemente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien que quiera comentar algo? Sí, es como un bombardeo de noticias por aquí, por allá, por acá, por todos lados, ¿verdad? Y sin descanso, ¿va? Sí, sí, Y sí, sí, sin sí. descanso. Y noticias de todo tipo, insisto, ¿no? O sea, noticias, las malas son muy llamativas, pero de repente también aparecen noticias muy buenas, espectaculares. Hay de todo tipo. Incluso aquí no estamos agregando, pero creo que es importante, las personales, porque no solo hay noticias externas, también hay noticias en nuestras casas, ¿no? Nuestra gente, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras amistades, pues de repente nos comparten cosas, que también son de gran relevancia. Entonces, entre las de afuera y las de adentro, bien lo dices, estamos recibiendo una cantidad enorme de noticias todo el día. Entonces, debemos evitar que este movedero de noticias nos cambien las prioridades para que nuestra comunicación siempre esté centrada sobre lo importante, que es las personas que se están comunicando. ¿Hasta aquí vamos bien? Y Sí. nos vamos, Fabiola levantó la mano, perdóname. venga. Pero también hay noticias en las que pues igual son importantes, pero no son mencionadas, ya sea en televisión, en redes sociales, sino que son olvidadas y como que lo toman sin importancia. Pero, pero para muchos también es importante la comunicación, ¿no? Que sepamos todos. Para eso es la comunicación, que sea, es mandar esa información para todos. Pero muchas veces, mucha información, muchas cosas importantes que pasan en el mundo no son mencionadas, ni siquiera son tomadas como importantes. Entonces creo que eso también hay alguna falla ahí. No, bueno, lo que acabas de decir, Fabiola, es importantísimo. Este, Importantísimo lo que estás diciendo. Déjame contarte que nuestro cerebro, hablando de neurociencias, nuestro cerebro está muy pensado para fijarse en lo malo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está muy pensado para que nos fijemos en lo malo porque representa un riesgo para nosotros, ¿no? O sea, nuestro cerebro tiende a fijarse en lo malo. Y lo que dice Fabiola es importantísimo. Hay un montón de información muy valiosa que como está rodeada de noticias malas, pasan desapercibidas o no se les da la importancia que se debe. Y Fabiola pone un tema bien importante que es, en muchas ocasiones, cuando tenemos las prioridades bien puestas, cuando tenemos la vocación del servicio, la vocación del servicio con amor, la vocación del ser útiles, relevantes para nosotros mismos y los demás. Nosotros mismos, Fabiola, somos quienes salvaguardamos esas noticias, ¿no? O sea, nosotros somos los que decimos, fijémonos en esto, que nadie está pelando o nadie está percibiendo, pongámosle atención porque es importante para todos. Y eso que comentó Fabiola es sumamente relevante. Tener el arte de entender qué cambia y qué no, y qué hay que salvaguardar, qué noticias hay que mantener vivas y en comunicación con los demás y hacerlo llegar a las personas. ¿Para qué? De entrada para eso, para levantarles la mirada, para levantarles la esperanza, para levantarles la ilusión, para darles alternativas justamente, ¿no? O sea, ¿cuántas noticias? Les voy a poner un ejemplo bien bobo, pero también bobo, pero a lo que me refiero. Justamente el día, me enteré de doctores de Brasil que estaba lanzando un medicamento para reparar la columna vertebral. Un conocido mío de toda la vida había tenido un accidente, posiblemente los doctores le habían dicho que posiblemente no iba a volver a caminar.
Así que ese sería exactamente una diosidencia. El día que me enteré de esa noticia, por supuesto que me encargué que le llegara a él y a su familia, porque esa noticia le daba esperanza, le daba ilusión, que es un ejemplo de lo que está haciendo Fabiola, ¿no? O sea, hay noticias, hay información, con vocación y con propósito se las podemos hacer llegar a las personas para darles esperanza, para darles ilusión, para darles un motivo. No percibamos todos nosotros que todo va mal, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Bien. Sí. No, nos vamos al siguiente slide. ¿Algo que quieras agregarle, Claudio? Solo rapidísimo, si nosotros pensamos en esta situación, por supuesto que sí es verdad que estamos en una época muy vertiginosa. Los cambios son extremadamente rápidos, mucho más rápido probablemente que en casi toda la historia, pero no es la primera vez que vivimos en épocas convulsas, ni las elecciones. Y solamente pongo como un ejemplo, aunque va a parecer ya spoiler del tema, pero ya lo habíamos predicho, es que nuestra madre, que seguramente, y nomás pregunto, sí han escuchado todos de nuestra madre, ¿verdad? En el proceso ya han estado en contacto con la vida de ella. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, Claudio. A lo mejor algunas no lo conocen como nuestra madre porque es más de más. Perdóname, sí, Ajá, como pero que Madre María Inés. Madre María Inés, perdónenme, Ujú, disculpen, es que ujú, para mí es nuestra madre, pero sí, Beata, la Madre María Inés. ujú. Ella vivió en una época también muy complicada, ¿no? Ella estaba viviendo crisis eclesiales, persecuciones religiosas, una época de guerra dentro del país que incluso lo que hizo es que ella tuviera que salir del país para refugiarse en los Estados Unidos. Y también se encontraba con una situación de noticias cruzadas, de noticias donde abundaban las malas noticias, la comunicación que no era la correcta, la, lo escandaloso, las cosas que no necesariamente eran muy positivas. Y ella siempre trató de y procuró que la comunicación y discernimiento estuvieran basadas a partir del amor, ¿no? Y ahí me voy a quedar para no terminar de spoilear el tema. Y entonces ahora sí vamos a la siguiente, positiva. Ahora sí, mi querido José Ramón. Y en comunicación, además, estamos teniendo el tema, fíjense, las cosas que cambian todos los días. Lo que es bueno de lo que es. eh, vamos a diferenciar lo bueno y de lo malo en algo que nos permita. Déjenme compartirles un tip para que sea más fácil discernir las noticias. Hay información que te carga la pila y hay información que te quita pila, que te quita energía. Todas ustedes, estoy seguro que pueden ubicar información que hace que sientan que traen menos energía, que sienten pesimismo, tristeza, abandono, que no está mal sentirlos, de ninguna manera. O sea, son humanos y es parte de nuestra naturaleza. Pero digamos que hay noticias que una tras otra sentimos cómo nos están quitando la pila y la energía. Y hay noticias o hay enfoques de noticias que nos están cargando la pila hacia ese entusiasmo, que es lo que platicábamos al principio, ¿no? ¿No? O sea, siento ese entusiasmo, siento esa motivación, siento esa alegría. Es muy fácil, ustedes ubiquen los medios, las noticias que les quiten energía y los medios que se la suman. Y entonces ya vamos en camino de entender aquello que es importante, aquello que nos está drenando, nos está restando, aquello que nos está sumando. Y además de que ahorita vendrá, porque es inevitable, vendrá una pandemia de noticias falsas. Porque uno de los grandes problemas que estamos viviendo en los últimos años es que, si ustedes de seguro que tendrán algunos ejemplos, es muy común encontrar noticias falsas, cada vez más. Y con la inteligencia artificial todavía más, porque hay videos, hay imágenes, hay audios que ni siquiera sabemos si son ciertos y ya parecen ciertos. Entonces, por eso es tan importante que nos acostumbremos a identificar la información que nos suma, la información que nos resta, la información que es importante, de la información que no es relevante,
para que no le pongamos atención a cuestiones que no solo nos van a restar en el día y por el contrario nos centremos en la realidad que sí nos suma, ¿no? Eso nos lleva al siguiente slide. Vivimos ambientes VUCA, se les llama VUCA, ¿no? O sea, son ambientes volátiles, son ambientes inciertos, ambientes complejos, son ambientes ambiguos. Aquí, para no clavarnos en esta parte, lo importante es ser realistas. Y el realismo implica que entiendo qué está sucediendo y tomo decisiones. No oculto la verdad. Cuando evado las noticias malas o cuando evado, cierro la puerta, pues de alguna manera me pierdo un poco porque no estoy al tanto de lo que la gente está hablando. Pero una cosa es estar al tanto de lo que está pasando y otra cosa muy distinta es echarme un clavado en lo que está pasando, que eso me genere la agenda, que eso determine mi día, que eso determine cómo me voy a sentir en el día. Eso es lo que debemos de evitar a toda costa. Entender lo que está pasando, pero no que eso determine nuestro día y muchísimo menos el cómo nos sentimos y lo que le estamos transmitiendo a los demás. Es sumamente relevante. Nos vamos al siguiente slide, por favor. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en un ambiente en donde, pues entre noticias falsas, noticias negativas, noticias complejas, una tras de otra, nuestro cerebro empieza a percibir, creo que platicamos ahorita, empieza a percibir riesgo todo el tiempo. Y cuando nuestro cerebro recibe y siente riesgo, lo que hace nuestro cerebro es que estresa y cambia la neuroquímica del cerebro, o sea, cambia la química de nuestro cerebro. Entonces, cuando nuestro cerebro está estresado, y eso nos vamos al siguiente slide, nuestro cerebro tiene 3 botoncitos. Cuando nuestro cerebro está estresado, o decide huir, o decide pelear, o decide hacerse el muerto, o sea, en pocas palabras, evadir, ¿no? Cuando nuestro cerebro empieza a sentir una gran cantidad de estrés, lo que decide es, o salgo corriendo, porque imaginen un oso, imaginen que se les viene encima un oso, imagínense todas, por favor, que de repente aparece un oso y viene corriendo hacia ustedes. Su cerebro tiene 3 botones. Huir del oso, tirarse al piso y fingir que el oso no viene, o sea, tratar de hacerse la muertita para que no te pesque el oso, o pelearte con el oso, no hay más. Y eso nos lleva al siguiente slide. Imagínense si nuestros cerebros están tratando de huir, tratando de pelear o tratando de evadir la realidad. Imagínense cómo es la comunicación de las personas que todo el tiempo están peleando, huyendo o evadiendo la realidad, pues la comunicación. Imagínense otra vez que están en un centro comercial, ¿no? Imagínense todas ustedes que están en un centro comercial. E imagínense que entra un oso y que hay unos que se quieren pelear con el oso, otros quieren correr, y otros empiezan a tirar al piso. La pregunta es, ¿cómo te imaginas que va a ser la comunicación en ese centro comercial? Pues absolutamente caótica, complicada. Nadie se va a poner atención con la otra persona, o sea, las personas dejamos de ponerle atención a nosotros mismos y a los demás con tal de pelear, huir o evadir, ¿no? Entonces, ¿cómo está la comunicación hoy día? Con sus excepciones maravillosas, pero en términos generales la comunicación está complicada porque como percibimos riesgos todo el tiempo, nuestro cerebro todo el tiempo está estresado y todo el tiempo nos está diciendo, hay que pelear, hay que huir o hay que evadir. Y es exactamente lo que debemos de evitarnos, primero y antes que nada a nosotros, a nosotras mismas, nosotros mismos, para que nosotros sí nos pongamos atención, ¿no? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo estamos? Y con base en esa atención, podamos ponerle también atención a los demás. Es sumamente relevante, ¿no? Estamos en una era de la comunicación, como nunca antes en la historia humana estamos conectados. Podemos enterarnos en segundos de lo que está pasando en todo el lugar del mundo, y eso es una bendición. Pero debemos de entrarle con cuidado y con responsabilidad, entendiendo que es un ambiente donde normalmente si no lleva uno el control del caballo, se puede volver muy estresante. Y ese estrés
nos va a desgastar a nosotros mismos mucho y por supuesto va a desgastar nuestra comunicación y nuestra relación con los demás. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien quiere agregar algo o alguien quiere comentar algo? ¿Claudio o alguien? Yo nada más, esto que tiene que ver con lo que comentabas ahora de lo vertiginoso, ¿no? La vertiginosidad del momento de la época tiene que ver con el vértigo. El Correcto. vértigo, lo que significa el vértigo es tener una sensación de estar cayendo en espiral. Y cuando estamos en espiral es que le estamos dando la vuelta al centro. Entonces, aquí lo importante en este asunto, lo importante es que tenemos que entender, si nosotros nos dejamos llevar por por estas tres partes o estos tres elementos que nos tiene al cerebro peleando, huyendo o evadiendo, lo que hacemos es estar dándole la vuelta y perder el centro. Y entonces aquí hay dos elementos, el estar girando sin el sentido que nos va a llevar esto, y está el otro elemento que es el centro, que es el punto que no deberíamos de perder, pero que nos puede llevar, ¿no? Y nada más. Maravilloso, Claudio, gracias. Entonces, hasta aquí está complicado, pero vamos a empezar con las buenas noticias, ¿no? Porque de eso se trata. Entonces, vámonos un poco más adelante al siguiente slide. No sin Pati, antes darle la palabra a Pati, que quiere decir algo. sí. Pati, adelante. Pues, está apagado tu micrófono, hermana. Ok, lista. Está muy interesante el tema, pero como ya vamos a avanzar, no quisiera dejar pasar esto que dijo al principio, que lo había puesto yo lo puse en un mensaje. Esto de lo vertiginoso que estábamos hablando del tema es si esto nos puede llegar a afectar si no estamos en el centro, como decía Claudia ahorita, y estamos solo dándole vueltas a esas noticias que están por todos lados, ¿no? Y pensaba esto de qué está sucediendo en nuestro país y de alguna manera a todos nos afecta. Tenemos una noticia hoy, una noticia muy difícil y muy violenta, pero mañana hay otra que la supera. Y pasado mañana hay otra que la supera. Y no estamos esperándonos cada día más, ¿no? Entonces llega un momento en que olvidamos cosas que son absolutamente esenciales, las olvidamos, por ejemplo, no sé, lo que pasó en el Rancho Izaguirre, por decir, o lo que le pasó a este político del sombrero, ¿no? Lo olvidamos rápido y son sucesos que nos debieran de hacer cambiar totalmente nuestra mentalidad como mexicanos, ¿no? Pero ya viene otro suceso peor y otro peor. Entonces, no alcanzamos a poner los pies en el piso, ¿no? Correcto. Y así andamos. Entonces, esto que decía Claudio, se me parecía muy interesante lo que es la vertiginosidad, ¿no? Y el dar las vueltas en todo menos en lo que se debe, ¿no? Porque nos comen el mandado, porque como estamos dándole vueltas a todo y ya pasó esto acá y pasó esto allá y hoy están los ferias y mañana quién sabe qué, entonces le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y no nos centramos en lo esencial y nos siguen comiendo el mandado, ¿no? Porque se aprovechan, hay como un millón de cortinas de humo que se aprovechan para darnos el siguiente golpe y el siguiente golpe. Y entonces yo veo, como vamos mucho con los jóvenes y los vemos, tuvimos experiencias estos fines de semana pasado y vemos cómo los jóvenes están cambiando su mentalidad y ellos no tienen la culpa, ¿no? Te preguntan cosas que tú dices, un joven católico está tan pegado a la iglesia que es de los principales y de los líderes, ¿cómo puede tener ese pensamiento, no? Pensamiento que está totalmente fuera del centro, ¿no? Entonces, todos de alguna manera, sobre todo los adultos quienes vamos, pues vamos en este mundo por delante, ¿no? El que la gente esté tan confundida y creo que esto nos ha pasado porque perdemos el centro, ¿no? Entonces habría que también poner el dedo en el renglón en estos temas de nuestro centro, que esto es discernimiento y esto es centrarnos en Cristo, ¿no? Hermana, maravilloso su aportación, porque resume perfectamente justo lo que estamos diciendo, ¿no? Es tanta la vorágine estar jugando a las sillas, pero además con un oso, ¿no? Y de repente sale el oso y entra un tiburón, y cuando creemos que ya el peor es el tiburón, entra un dinosaurio. O sea, vamos de mal en peor en muchos sentidos, ¿no? Pero la palabra que usó la hermana Patti y usó
Claudio, que es fundamental en este tema, es fundamental, es la palabra del centro. O sea, ¿qué nos regresa? Literalmente, ¿qué nos regresa el alma? O sea, ¿qué nos recuerda lo que somos? ¿Qué nos recuerda cuál es el motivo del día? ¿Qué es lo que nos recuerda lo importante? ¿Se acuerdan que dijimos que el arte es diferenciar entre lo que es efímero, que es importante, y no permitirnos que las sillas nos vuelvan locos, ¿no? Y entonces esos son los siguientes slides, porque es lo que debemos de lograr, regresar metodológicamente, darnos nosotros mismos y a los demás, a regresar al centro para que no nos perdamos, ¿no? Para que no creamos que todo esto que estamos viendo malo es la realidad. No. Aquí me voy a detener un segundo en lo que vamos al siguiente slide, por favor. Quiero compartirles al director de la Escuela de Felicidad de Harvard, se llama Arthur C. Brooks, y este hombre dice, hay que tener mucho cuidado entre optimismo y esperanza. Dice, hay que tener mucho cuidado. Y nos dice mucho este hombre. El optimismo, en muchas ocasiones, es creer que las cosas van a estar bien sin saber por qué. Solo creemos que va a estar bien, ¿no? O sea, como que decimos, bueno, pues seguramente estará bien mañana, pero no tenemos razones de peso. O sea, realmente no creemos que las cosas van a estar bien mañana. Entonces, el optimismo puede ser muy peligroso, porque cuando las cosas no están aparentemente bien al otro día, eso nos desanima y eso otra vez nos quita energía, nos lleva a estas emociones que restan. Pero este hombre habla mucho de la esperanza. Dice, la esperanza es totalmente distinta, porque la esperanza está fundamentada en lo que nosotros sí podemos hacer. Está fundamentada en lo que nosotros, nuestras comunidades, nuestra gente, las personas, la humanidad y por supuesto Dios, sí está haciendo, sí hará y sí podemos hacer. Entonces, no es que yo sospeche que al otro día van a estar mejor las cosas, no, es que yo tengo seguridad en lo que yo sí puedo hacer. Y como yo estoy más convencido de lo que yo sí puedo hacer y me centro en lo que yo puedo hacer, entonces me regreso el alma al cuerpo, me regreso la esperanza, porque me doy cuenta que pese a que el ambiente sea muy negativo, yo puedo sumar algo para mí y para los demás, por supuesto. Y entonces le regreso al centro la capacidad de hacerse vivo y hacerse real. Ejemplo concreto. Escuchamos 3 noticias que ahorita decía la hermana, terribles en un mero día, ¿no? En un mismo día. Y de verdad es un tema muy, muy pesado, ¿no? O sea, nos iríamos a la cama pensando que no hay mucho que hacer, que no tenemos ni las manos para meter y que el destino es bastante negro. Pero cuando yo en realidad me centro en darle amor, así tal cual como lo estoy escuchando, darle amor a las personas que tengo en casa, darle amor a las personas que tengo en mi comunidad, ese mismo día y en la noche, y les doy atención, y les escucho, y les doy consuelo, y me río con ellas. En ese momento recuerdo algo importantísimo, nuestra humanidad está ahí. Pese a todas las malas noticias del día, hay alguien que se está riendo, hay alguien que tiene un abrazo, hay alguien que tiene una cena caliente, hay alguien hay una persona que está siendo escuchada, que está siendo atendida, que está siendo cuidada, que está siendo inspirada. Eso es lo que me recuerda lo que yo puedo hacer. Y eso es lo que me recuerda mi centro. Eso es lo que me recuerda dónde puedo estar, lo que sí es importante, porque al final, si el mencho, si el narcobloqueo, todo eso son desgracias y son cosas que no podemos evadir porque están ahí, pero al final, en mi techo, en mi calle, con mi gente, puedo. Eso es amarlos. Y eso es lo que me va a recordar lo verdaderamente importante, que además sí está en mis manos, ¿no? Lamentablemente en el narcobloqueo posiblemente yo no pueda hacer mucho que digamos, pero sí puedo levantarle el ánimo y la mirada de entrada a mí mismo, a mí misma,
y a las personas en mi casa. ¿Ya vieron lo importante? No es fácil los tiempos que vivimos, pero como dijo Claudio perfectamente bien, tampoco es que sean nuevos. A lo largo de toda la historia ha habido momentos complicados para cada generación, muy complicados. Y siempre hemos salido adelante. Eso es algo que de repente se nos olvida constantemente. La humanidad, aún en los momentos más oscuros, siempre ha salido adelante. En la historia misma tenemos el ejemplo de que siempre hemos salido adelante. ¿Por qué? Porque hemos sabido mantener el centro y eso es lo que nos ha mantenido aquí, además de la misericordia de Dios, el amor de Dios, por supuesto. Pero nosotros, cuando recuperamos el centro, cada vez que amamos, cada vez que hacemos algo relevante en el día, eso es lo que nos regresa el alma y eso es lo que nos permite poner los pies en lo que sí podemos hacer, ¿no? Y eso nos lleva al siguiente slide, por favor. Hágame usted, por favor, el favor del siguiente slide. ¿Qué podemos hacer en estos tiempos de vértigo? Muchas gracias. Vamos a usar mucho el recordar quiénes somos, recordar lo que acabo de decir, recordar que la historia humana ha salido adelante de los momentos más oscuros. Cuando uno estudia historia, te das cuenta que hemos pasado momentos en los que hemos salido de milagro, literalmente, pero ese milagro siempre ha estado ahí. Entonces, son momentos de usar mucho el recordar, retomar los hábitos, retomar el hábito de escuchar, retomar el hábito de orar, retomar el hábito de darle una palmada a una persona, retomar el hábito de reírnos con el otro, de ponerle atención, revivir el amor, revivir la esperanza, revivir la ilusión, revivir el que soy capaz de que una persona acabe diciéndose que a todas las malas noticias, revivir cómo me siento cuando en mi casa faltan cosas, pero no falta amor y gracias a Dios tenemos techo y gracias a Dios hay comida, ¿no? Revivir mi utilidad como humano compartiendo buenas noticias, como decía, con los demás. Algo tan simple como eso. Vi una noticia buena que sé que le va a servir a la hermana Patty, justo por lo que está viviendo. Revivo esta capacidad de compartir la noticia adecuada con la persona adecuada en el momento adecuado, que es valiosísimo. De millones de noticias, el ejemplo que les puse de la doctora de Brasil, a mis amigos que están en hospital, por supuesto, mucho sentido. Le reviví la esperanza. Bueno, y no yo, en realidad yo creo que es Dios, ¿no? Nosotros somos instrumentos. Pero ese revivir ese sentir y recuperar nuestra capacidad de relacionarnos, nuestra capacidad de vincularnos con los demás de manera, insisto, con amor. Esa es la palabra clave. Entonces son tiempos de recordar, retomar, revivir y recuperar. Y eso nos lleva al siguiente slide, por favor. Son momentos de recordar que la IA nos va a llevar a temas de realidad. ¿A qué nos referimos? La IA, ahorita nos hacían favor de decirnos, la estamos usando para imágenes, la estamos usando para hacer videos, la estamos usando para hacer cartas, la estamos usando para hacer recetas, la estamos usando para hacer libros incluso, o para hacer fórmulas matemáticas, lo que tú me digas. Pero la realidad es que un niño necesita comer en la noche. Esa es la realidad. Por más que yo le diga a la IA 20 cosas y que me dé recetas y que me diga toda la información del caldo de pollo y que me haga la imagen del caldo de pollo y que me haga un video de caldo de pollo, si ese caldo de pollo no está caliente en la noche para que el niño cene, ese niño se va a la cama sin comer. Eso es la realidad. La realidad solo tiene dos puertas, sí o no, pasó, no pasó. La realidad es esa persona que hoy necesitaba un abrazo, que hoy necesitaba una palabra de consuelo, que hoy necesitaba que le cambiáramos el pañal, que hoy necesitaba que le ayudáramos a sentarse, que hoy le regresáramos esperanza, que hoy le diéramos un motivo para reír. Eso es la realidad. Y la inteligencia artificial lo único que va a hacer, y se los puedo asegurar, es que nos va a recordar a todos que la realidad es lo más importante.
Porque la imagencita, el video, la carta, la infografía, la música, todo lo que nos dé la inteligencia artificial será maravilloso y nos va a ayudar, se los puedo asegurar. Es una herramienta maravillosa. Pero que ese niño aprenda matemática, eso es realidad. Aprendo matemática, quiere salir adelante, quiere o no pararse en la mañana, está vestido o no está vestido, está tapado o no está tapado. Ese adulto mayor que necesita apoyo para caminar y llegar a un baño, hay dos realidades. O no llegó al baño o sí le ayudamos y llegó al baño. Nada más hay dos realidades. Solo hay dos puertas. Y la IA nos va a recordar que lo importante en la vida es la realidad. Podemos tener, ejemplo concreto, podemos tener 258,000 amigos en Facebook, 358,000 amigos en Instagram, 400 millones de likes, 20 millones de views en videos de YouTube, podemos ser los más populares en WhatsApp. La pregunta concreta es, ¿cuántos amigos de verdad tienes? La pregunta concreta es, ¿cuántas personas de tu familia de verdad cuentan contigo? ¿Cuántas personas a ti te están dando amor de verdad? ¿Cuántas personas te están dando el aliento, el apoyo, el impulso que necesitas? Esa es la realidad. Y la IA lo único que va a hacer es recordarnos a todos que la realidad solo nos hace más fuertes. Porque cuando ese niño comió ese caldo de pollo, cuando esa persona se rió, cuando ese adulto mayor llegó al baño, cuando sí se cambió el pañal, cuando sí lo hicimos que ese niño aprendiera matemáticas, cuando le ayudamos a ese chavo que acabara la carrera, cuando le ayudamos a esa chica que encontrara su vocación, cuando le ayudamos a esa persona que recuperara la esperanza, cuando le ayudamos a una persona a que viera y recordara las palabras de Jesús, esa realidad no tiene punto de comparación en satisfacción. Esa realidad verdaderamente nos llena el alma. Y otra vez, nos regresa el alma al cuerpo y agarramos centro. ¿En dónde? En la realidad, ya no en cuestiones que son efímeras. La realidad nos recuerda lo que es verdaderamente importante. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Si quieren, nos vamos al siguiente slide. Entonces, lo que es importante, equipo, es que recordemos que estamos en momentos en donde nuestra esperanza está basada, no el optimismo, la esperanza está fundamentada en lo que sí podemos hacer. Y lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es que las relaciones sean una realidad, porque la inteligencia artificial, por más que lo parezca, las tecnologías y los amigos de Facebook y los amigos de Instagram y todo este tipo de cuestiones digitales que son muy valiosas, son parte del mundo actual, pero no necesariamente son relaciones reales, relaciones de calidad, relaciones que sí van a estar con nosotros en un hospital, que sí van a estar con nosotros en un momento de apuro, que sí van a estar con nosotros para reírse, para escucharnos lo que pasó en el día, para darnos una palmada, para orar con nosotros, para darnos ilusión, para darnos esperanza, para darnos apoyo, para hacernos sentir importantes, para recordarnos nuestra dignidad humana. No. La IA no va a hacer eso, ni Facebook, ni Instagram. No, eso lo va a hacer la vida real, una persona. Y ahí es donde nos damos cuenta que nosotros somos el elemento más importante de la realidad que vivimos. Justo una realidad compleja, en donde hay cualquier cantidad de noticias malas, pero nosotros mismos podemos ser la mejor de las noticias para nosotros mismos, para los demás. ¿Por qué? Porque podemos estar con la gente en la realidad, en el acompañamiento, en el gesto, en la sonrisa. Vámonos a un ejemplo bien bobo, equipo. Bien bobo. Cuando vayan a la tiendita mañana o vayan al súper mañana, pregúntenle a la persona que los está atendiendo, que les está haciendo el favor de atenderlo, pregúntenle cómo está. Así tal cual, pregúntenle, oiga, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Y sonríanlo, véanle a los ojos, vean, sosténganle la mirada. Y se van a dar cuenta que en muchas ocasiones a esa persona nadie en todo el día le había preguntado cómo estaba, nadie le había preguntado genuinamente cómo te sientes. Y al hacerlo nosotros, con un gesto tan humano, pero tan sencillo, pero real,
a esa persona le recuperamos la sonrisa. No falla, ¿eh? Cuando le preguntas a las personas cómo están y te les quedas viendo y les pones genuino interés, te regresan la mirada. Al principio como que incluso se sacan de onda, pero después te das cuenta que les regresaste un momento de paz. Te das cuenta que hay muchas personas que lamentablemente están en situación de calle o en estados vulnerables, y te das cuenta que el acercarte y el preguntarles cómo están y no nada más acercarles pues algún apoyo económico, de comida, lo que sea, sino preguntarles cómo están, verlos a los ojos y preocuparte por ellos, un gesto tan humano, pero tan sencillo, pero tan real, hace una enorme diferencia en una persona en ese día. Y es cuando a nosotros nos recordamos para qué estamos en la vida real. Y nos damos cuenta que podrá haber todas las noticias malas del mundo, pero está en nuestras manos el regresarle el alma a nuestro cuerpo, pero también al cuerpo de las otras personas. Estamos en posición de recordarle a las otras personas la dignidad, el amor de Dios, su importancia como seres humanos, que es inamovible. Y nos damos cuenta que la realidad la traemos nosotros. Nosotros somos la realidad. Y que eso nos da una posición sumamente relevante, sumamente vigente, sumamente hermosa, porque además convives mucho más con las personas, y eso nos regresa, nos recuerda una serie de emociones que son muy positivas, de esas que suman, y eso nos va elevando, eso nos va permitiendo ver a Dios, nos va recordando que Dios está ahí haciendo exactamente eso con nosotros. Pero al hacerlo nosotros, lo vemos plasmado en la gente y, por supuesto, nos da una perspectiva completamente del mundo, aún en los momentos más complicados, ¿no? Ejemplo, lo que pasó en Guadalajara, lamentablemente, bueno, en Guadalajara y en varios lugares del país, pero al momento en que, por ejemplo, algunos de nosotros le hablamos a personas que vivían en Guadalajara y les hablamos por teléfono, les escribimos que cómo estaban, nos preocupamos por ellos, les preguntamos, estuvimos pendientes de ellos, nos dimos cuenta cómo en la vida real estaban pasando dos cosas. Sí, una situación muy complicada con los narcobloqueos y las situaciones tan complejas que se vivieron o se están viviendo, pero al mismo tiempo también en la vida real había personas que estaban percibiendo que le importaban a otras personas, que las estaban cuidando, que estaban pendientes de ellas. Y eso les aseguro que les dio otra perspectiva a esas personas, a nosotros mismos y a esas personas. Y eso es lo que nos recuerda lo que podemos hacer, ¿no? Las relaciones de amor real es poner atención, te pongo atención, hago presente. Si estoy jugando a las sillas con el oso todo el día, no le voy a poner atención a las personas. Por lo tanto, ¿cómo me tengo que controlar yo, no? Porque me controlo y entonces, como no estoy jugando a las sillas con el oso, le puedo poner atención a las personas y luego puedo reconocerlas en su dignidad humana, ¿no? O sea, puedo reconocer a otra persona y decir, estoy hablando con un hijo, con una hija de Dios, estoy hablando con un ser humano, con toda una dignidad, estoy hablando con una historia, con una persona que es única en el universo. Con eso estoy hablando. Entonces te reconozco y así te veo y se percibe. Y por supuesto te respeto. Se nota de inmediato cuando respetas a las personas. Porque incluso cuando las estás viendo con los ojos adecuados, no solo las respetas, sino las admiras. Te das cuenta del esfuerzo que están haciendo, del trabajo que están haciendo, de las 4 horas que hacen de camino todos los días del trabajo a su casa, del esfuerzo que están haciendo para salir adelante en sus casas, con sus familias, ellos mismos, del esfuerzo que están haciendo por su vocación, del esfuerzo que están haciendo para cuidar gente, del esfuerzo que están haciendo con Dios. Y en ese momento el respeto se convierte en admiración. Y por supuesto, las cuidas. Te pongo atención, te reconozco, te respeto y en consecuencia te cuido. ¿Te cuido con qué? Cuidar no significa que a fuerza te cambie el pañal o te cambie la cama o te lleve al baño. Cuidar es que cuide tus estados emocionales, que me dé cuenta que estás estresado, que me dé cuenta que traes pesimismo, que el oso te está correteando, estás con este vértigo, Claudio, y cuidarte es sonreírte, platicar contigo, regresarte el alma al cuerpo, entrar en paz contigo, para que te vayas a dormir o regreses a tu casa bien, a tu casa mejor. Me doy cuenta que traes puras emociones de las que restan, te voy a compartir de las mías que suman. Eso es cuidar a una persona y es una cosa muy hermosa. Te cuido por WhatsApp y te cuido por Facebook y te cuido por Instagram y te cuido en el teléfono y te cuido cuando hablo contigo. Y eso te inspira
eso nos termina inspirando, porque cuando una persona está haciendo eso con nosotros, nos está ofreciendo su mejor versión. Inspirar es eso. Inspirar es que tú percibas que una persona te está ofreciendo su mejor versión posible en ese día. Puede ser a través del arroz que te está sirviendo, puede ser a través de la sonrisa que te está dando, puede ser a través de la palmada que te está dando, puede ser a través de la atención que te está dando, puede ser a través de la mirada que te está dando, pero cuando esa persona te da su mejor versión, eso te inspira. ¿Por qué? Porque te motiva tu mejor versión con esa persona. Eso es inspirar. La otra persona te contagia y tú también quieres dar, ¿no? Por retribución y por un montón de razones, quieres dar tu mejor versión. Este proceso es amor real. Eso es amor real, este procesito. Y tienen unas flechitas y es bastante cuidadito. Dice Dios, tú ponle atención a una persona que sin darte cuenta te vas a dar, te vas a caer en cuenta que te la estás dando a ti mismo, porque para darle una atención a una persona te la tienes que haber dado a ti. Para que tú reconozcas a una persona es porque te estás reconociendo tú. Porque tú estás respetando a una persona, te estás respetando tú. Porque tú estás cuidando a una persona, te tienes que estar cuidando tú. Y para que tú inspires a una persona, es porque te inspiraste tú primero o estás aceptando la inspiración de otra persona. Y entonces, curiosamente, son ciclos. Las relaciones son ciclos en donde el amor de Dios, el amor entre nosotros y los demás, está fluyendo de aquí para allá y de allá para acá. Y eso es real. Y eso nos regresa al centro, eso nos regresa a lo verdaderamente importante. ¿Por qué? Pues muy sencillo. En un día plagado de malas noticias, tú ámate como lo estoy poniendo aquí o como estamos compartiendo aquí con ustedes, con una persona o con varias, y te aseguro que ese día tú terminas sabiendo perfectamente, con claridad absoluta, lo importante de la vida. Y no hay noticia mala que te venza. Vas a tener las pilas suficientes para combatir esas malas noticias. De hecho, por el contrario, vas a hacer luz en medio de la oscuridad, para ti y para los demás. Y eso es real, eso se siente, el amor se siente, no hay de otra. O sea, el amor no se tapa, el amor no pasa desapercibido. Lamentablemente está, como todos estamos jugando a las sillas con el oso y estamos en este vértigo y corriendo de aquí para allá y estresados y eso y huyendo y peleando y evadiendo la realidad, no nos estamos dando el tiempo de amar. Pero si es que logramos amar a las personas, en ese momento la comunicación fluye. ¿Por qué? Porque tendrá sus problemas la comunicación, será difícil, será compleja. Lo que vamos a percibir es que hay amor presente y eso lubrica cualquier conversación, eso lubrica cualquier relación, eso ilumina cualquier relación. Y las relaciones otra vez son reales. Puedo tener 8 millones de amigos en Facebook, tal vez no existan, pero puedo tener un amigo de vida en la vida real. Créanme, eso hace diferencia en la vida de una persona. Tengo a alguien que verdaderamente me cuida, eso hace diferencia en la vida, eso es real, eso se percibe, lo tienes o no lo tienes. Y nosotros tenemos la bendición de tenerlo, estoy seguro que todo el mundo tenemos gente que podemos agradecer, como nosotros podemos ser el motivo de que alguien agradezca que una persona le esté dando amor a la vida real. A este show. Claudio. Perdón, sí, es que me muteé por el perro que andaba ladrando. Nada más para pues decir que justamente todo lo que nos acaba de decir José Ramón y que no es otra cosa más que el mandato de Cristo, el mandamiento más grande de todos, que está hecho realidad. Madre Marinés también lo hizo, lo vivió, ¿no? Que nos enseñó a renovar el fervor, a revivir el amor, a, re- a regresar al sagrario, lo pongo como regresar al sagrario para seguir con el re, pero pues yo ya he comentado que no se trata de regresar porque no al sagrario, sino hacer del sagrario nuestra morada y retomar este espíritu misionero, porque si esa realidad que se está viviendo con todo lo que estamos teniendo, ¿no?
es, por ejemplo, la inteligencia artificial, sin esta relación, si regresara al centro, esa realidad se va a convertir en algo frío. Y, y pues el centro tiene que ser Cristo, ¿no? Que es hacer vida y hacer realidad todo esto que acabamos de escuchar de José Ramón, que está padrísimo y muy interesante. Todo tuyo, José Ramón. Para terminar, estamos sobre tiempo. Hasta- Muchas gracias. Entonces, retomando, retomando. Nos vamos al siguiente, por favor. El amor se siente real, la comunicación fluye. Aquí ya no me detengo porque ya lo platicamos. Ya Claudio lo marcó perfectamente bien, que es la esencia misma de nuestra vocación espiritual. En estos tiempos de buca y de inteligencia artificial y lo que ustedes manden, lo que no ha cambiado en comunicación es que las personas necesitamos sentirnos amadas, que significa muy concretamente vistas, escuchadas, reconocidas, comprendidas, cuidadas e inspiradas. Yo lo único que les puedo decir a todas ustedes es que si ustedes adquieren el hábito de ver a la gente, escucharla, reconocerla, comprenderla, cuidarla e inspirarla, van a mantenerse vigentes y relevantes de manera muy importante en tiempos donde serán cada vez más necesarias. Estas cualidades no son nada comunes, lamentablemente. Lamentablemente encontrarse personas que te vean, que te escuchen, que te reconozcan, que te comprendan, que te cuiden, que te inspiren, no es muy común, ¿eh? Entonces, si ustedes desarrollan esto de entrada queriendo hacerlo, créanme que son personas valiosísimas para los tiempos que vivimos. Recuerden que lo genuino se siente y se transmite, sea bueno, sea malo. Cuando la gente es verdaderamente mala, se siente y se percibe claramente. Cuando la gente es buena, también, ¿no? O sea, es muy, muy, muy obvio. Entonces, aquí lo importante es sentirlo de verdad, porque si lo sienten de verdad, van a transmitir y van a conectar mucho mejor. Se van a dar cuenta que hay muchas personas malas, perversas, que contagian con gente joven porque hablan con mucha vehemencia, porque pues, ellos creen en lo que están diciendo y contagian y lamentablemente desvían a mucha gente. Entonces nosotros también tenemos que tener esta vehemencia, este entusiasmo, otra vez la palabra es entusiasmo. Debemos de creer en lo que hacemos, debemos de creer en el amor del que somos capaces de dar y ofrecer para que la gente lo perciba y entonces la comunicación tenga ese toque especial que la hace única, ¿no? Y por supuesto, los temas de conversación, céntrense en las personas. Tal vez a Claudio le guste. ¿A Claudio te gusta Taylor Swift? No, entonces a Claudio no le gusta Taylor Swift. Dime algo No, de música que te gusta. híjole, quién sabe si lo conozcan, no me gusta YouTube. Ok, entonces posiblemente Claudio me diga YouTube y yo no tenga ni la más príngara idea de YouTube, ¿no? No, yo no sé de YouTube. No es importante YouTube, lo importante es Claudio. Si yo pongo mi atención en Claudio y yo le pregunto a Claudio por qué le gusta YouTube, para qué, cuándo los conoció, todo el rollo, lo que va a pasar es que Claudio me va a empezar a platicar de él. Y entonces, si yo estoy poniendo atención en eso, en ese momento, pues yo puedo involucrarme en la conversación porque estoy hablando de la persona con la que estoy hablando. Le estoy poniendo otra vez, la estoy viendo, la estoy escuchando, la estoy reconociendo, la estoy comprendiendo, la estoy cuidando, la estoy inspirando. Y entonces eso va a generar una comunicación de calidad. El tema no es tan relevante, la noticia no es tan relevante como la persona. Acostumbremos a platicar de las personas primero, segundo y tercero. Lo importante son las personas, ¿sí? ¿Les hace sentido? ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo antes de vamos casi acabando? Chicas, ¿algún comentario, alguna impresión, alguna duda? ¿Algún jitomatazo? ¿Algo? No, no, no. Bueno, pues Pues la lo verdad, que está diciendo, ujú. primero ella. No, 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 ustedes. Ili, por favor.
Bueno, lo que yo he ido cachando de todo esto es que no perdamos la esencia y que nuestro motor pues es Cristo. Una persona pues es de Cristo, es más fácil llevar esta luz y esta sal para que la sociedad, bueno, la gente que me rodea no se descomponga, no se delite. Entonces, algo de la red que está comentando el ponente, em, a JR, mí como, ¿perdón? JR. JR. Sí, Exacto. ajá, el tema que está dando, yo lo resumo también como a ser resiliente, ¿no? Como el de revivir y toda esta Ujú. parte, volver a levantarse con ese ánimo para seguir apoyando a la gente que está a nuestro alcance. Porque a veces nos frustramos y queremos como solucionar las cosas, los problemas sociales, y pues, pues no se puede y nos frustramos. Pero cuando al de la tienda, como nos dio el ejemplo, si le dices genuinamente mirándolo a los ojos, oye, ¿cómo te va? Pues sí, sí le levantas el ánimo y lo escuchas, pues sí, eso yo creo que todos lo podemos hacer. También por ahí me dijeron que si una persona está enferma, por ejemplo, el hijo de alguna mamá, ¿no? Ujú. Y la mamá pues está llorando, desconsolada porque su hijo pues está muy delicado. Si tú te acercas, aunque no la conozcas, y tú te acercas y le tocas el hombro, con ese simple tacto de tocarle el hombro y hablarle de Dios, ya le estás haciendo un enorme, enorme favor, pues que está al alcance de todos. Y Ujú. pues sí, 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 la verdad está padrísimo todo esto. Ahora, bien importante lo que dices, que está maravilloso, que está súper importante lo que acabas de decir. Nada más recordemos, ¿no? Lo que dices es maravilloso, pero vamos a recordar cosas importantes. Lo primero, cuando nosotros estamos llevándole la palabra de Dios a las otras personas, le estamos llevando amor a las otras personas, también nos lo estamos llevando nosotros mismos. Es muy importante trabajar por las otras personas sin, sin abandonarnos. Eh, es importante que nosotros transmitamos ese amor. Recordemos, por eso les preguntamos al principio, los dos principales mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, eso no una vara de cómo debe ser el amor, y un amor invencible, un amor inquebrantable, un amor eterno, infinito. Pero además luego viene, y te amarás a ti o amarás a los demás como te amas a ti mismo. O sea, hay que tener muy claro eso. O sea, Dios no nos dice, tú déjate de amar. No, 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 de ninguna manera. O sea, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a los demás como te amas a ti. Entonces, cuando nosotros llevamos la palabra de Dios, cuando nosotros llevamos esperanza, ilusión, también nos lo estamos llevando a nosotros mismos. También nos estamos haciendo ese favor a nosotros mismos. También estamos trabajando en nosotros. También nosotros somos importantes. Es importante que nosotros nos atendamos. Y ahora es importante que nos recordemos, pues, que no podemos con todo, de ninguna manera, que vamos a necesitar ayuda muchísimas veces o una gran cantidad de veces. Por eso es importante que hagamos entre nosotros comunidad. Y cuando de plano nos esté ganando el pesimismo o la complicación o las noticias malas, tengamos la oportunidad de platicar con nuestras hermanas, con nuestros amigos, con nuestras familias, con gente que nos ayuden a recuperar esa esperanza, ¿no? Y nada más para cerrar, algo bien importante, algo mencionamos ahorita. No le vamos a dar la espalda a los problemas de este país ni a los problemas de este mundo, porque somos realistas, ¿no? No nos tapamos, no nos tiramos y nos hacemos los muertos. No, no, no. Sí entendemos los problemas y sí están ahí, pero entendemos, fíjense a dónde voy, entendemos que muchos de los problemas que se están dando en este país es porque hay un ejército de gente abandonada. Hay un ejército de gente, de muchachos jóvenes que están tan abandonados que terminan en manos del narco, o terminan en manos del crimen organizado, o terminan en manos de las adicciones, o terminan en manos de las evasiones, o terminan en manos de las banalidades, porque se sienten y se perciben profundamente abandonados. Entonces, resulta pues que cuando estás amando al señor de la tiendita, cuando estás amando a las personas que te topas en la calle, cuando estás armando a la gente en tu familia, cuando estás armando a la gente en tu comunidad, estás ayudando directamente al centro del problema. Fíjate para dónde va, ¿eh?
que es algo que normalmente no, en muchas mesas pasa desapercibido. La realidad es que el crimen organizado está creciendo de manera enorme porque se nutre de gente que se siente abandonada. No todo mundo, claramente, pero sí mucha gente. Entonces nosotros cuando estamos amando, estamos resolviendo, estamos atendiendo, estamos mitigando, estamos yendo directo al centro del problema, que es que las personas recuperen dignidad, no se sientan abandonadas, no crean que la única alternativa que tienen es el crimen organizado, que no crean que la única alternativa de vida que les queda es la adicción o la evasión. No, no, no. Recordémosle a la gente lo que es. Y en ese momento estaremos atendiendo, atacando, mitigando, disminuyendo el mero centro del problema. ¿Estás de acuerdo, Claudio? Totalmente, totalmente, mi querido José Ramón. Creo que mejor no lo puedo decir y como siempre, este, fuiste preciso y claro y puntual. Hermana Pati. Sí, no, nada más decirles que para lo que nos ocupa, que es el discernimiento vocacional de estas chicas que están aquí escuchándolos, pues también el ver lo que está sucediendo, tomar cartas en el asunto con esto que nos acaban de decir al final, que es muy buenísimo, ¿no? Amar es mitigar y resolver nuestros problemas actuales. Eso ya es tomar parte en lo que sería la solución. Entonces, para la cuestión de encontrar la vocación, no esperemos nosotros que en todos los casos Dios nos hable directamente, nos mande un mensaje o no sé, sino que nosotros podemos leer lo que está aconteciendo en nuestro entorno, tomar una decisión desde el amor para ayudar a mi prójimo y de esta manera encontrar también cuál es mi vocación, porque generalmente los santos son una respuesta a los acontecimientos de la sociedad y de la iglesia. Y este puede ser uno de ellos, el estar viendo lo que está ocurriendo no solo en nuestro país, sino en el mundo entero y poder dar mi aportación con mi vocación, con lo que voy a hacer mi vida para ayudar al prójimo y pues a semejanza de Cristo que entregó su vida por nosotros en cuestión de... Gracias. No, y de hecho, si me permite, hermana, algo muy real, es que yo creo que Claudio va a coincidir conmigo y ahorita lo dirá él, es que nosotros dos, por ejemplo, estamos muy agradecidos con la sesión de hoy, porque simplemente el saber, el conocer sus vocaciones, el saber sus intereses, el percibir su atención y el percibir que hay personas como ustedes, nos regresa a nosotros la esperanza. De hecho, muchísimas gracias. Entonces, se dan cuenta cómo con un gesto tan humano como la atención, como atender un evento en la noche en pro de prepararse para llevar palabra de Dios a ustedes y a los demás, simplemente con eso ya están generando esperanza, ya están generando notas positivas, ya están generando una comunicación real y significativa, o sea, que sí transforma, que sí cambia, que sí deja huella, ¿no? Muchísimas gracias. Claudio, no sé si quisieras ahí agregar algo. Ahora nada más, perdón, pero Edith, levantó la Claro, mano. Ahora, Yo sí quiero agregar un poquito. por favor. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí. sí, Edith. Bueno, buenas noches. Algo que yo puedo Hola. complementar con esto es de que de verdad en la actualidad y lo que estamos viviendo es, pues sí, algo muy lamentable, ¿verdad? Pero algo que yo pude experimentar y hoy en la mañana que estaba en mi trabajo, llegó una señora a pedir unas exequias, una misa de cuerpo presente. Y la señora llegó llorando, ¿no? Y así como que primero yo lo que hice fue escucharla y preguntarle, pues, pues quién era, cuándo tenía pensado, pues, sepultar a su familiar y bueno, pedir datos, ¿no? Ya cuando me dice, no, es que apenas la van a traer y ya me empezó a decir, ya yo cuando le dije, mira, la celebración no se te niega y saber cómo encauzar eso desde tu experiencia, ¿no? Yo en lo personal que tengo poquito que mi mamá partió a la casa del padre, pero en cierta manera sientes el dolor
o la empatía de esa persona que está sufriendo. O sea, yo veía a la persona que estaba llorando y al escucharla sentía yo como esa compasión que nuestro Señor en algún momento sentía, que claro, no te vas a poner a llorar con la persona, ¿no? Pero el saber que el Señor te da esas palabras para poder dar palabras de esperanza, palabras de fe y de amor, porque yo creo que cuando uno experimenta el Hola. amor y la misericordia de Cristo, Dios te pone las palabras y las acciones para poder ayudar al otro. Entonces, no es el primer caso que me ha pasado muchísimo más, pero en cierta manera ahí es donde se descubre uno de verdad, no frágil, sino con una, ¿cómo puedo decir? Llena del Espíritu Santo para poder guiar al otro. Entonces, de verdad, para mí ha sido como una experiencia muy rica en el sentido de estar ahí donde estoy ahorita, ¿no? El domingo pasó el suceso que todo el mundo tenía mucho de qué hablar de lo de Jalisco. Yo estaba en misa porque pues ahí en la parroquia hay diferentes horarios de misa. Cuando a mí me habla que no podemos salir, que Acapulco está así, 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 y, y ahí en ese momento, pues obviamente te quedas frío. La verdad yo me quedé frío, ¿no? Porque pues Chilpancingo, carros quemados, todo un show. Entonces, hoy decía una compañera, en ese momento yo no sabía si iba a llegar a ver a mi familia. Y tú cuando te dicen eso, dices, tú estás aquí con tu familia y no valoras lo que tienes, ¿no? Quisieras estar cerca de ellos, ¿no? Y obviamente entra pues el cuestionamiento, la incertidumbre, pero no es como decía el padre, que eso no nos paralice, sino que eso nos llene de mucha fortaleza y valentía para poder pues quizás enfrentar y dar una respuesta como decía la hermana Patti. Entonces esa es mi aportación, o sea, es descubrir ahí, en medio de lo que estamos viviendo, una respuesta, un testimonio y pues la perseverancia, todo lo que estamos haciendo por la misma salvación de las almas y por nuestra misma santificación. Gracias. Gracias a ti. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Dime, Edith, ¿has oído aquello de que los amigos se conocen en la cárcel, en el hospital y en la quiebra? Sí, lo he escuchado. ¿Qué significa? Significa pues estar en los zapatos del otro. En los momentos Yo difíciles, tuve, ¿no? sí, porque yo tuve la oportunidad el año pasado de visitar un censo. Ujú, ujú. Yo siempre he tenido la inquietud de visitar esos lugares porque pues, decían, ay, es que nosotros llevamos aquí en la parroquia, el grupo de pastoral social lleva alimentos a esos hermanos que están encarcelados, algunos injustamente, algunos por algún delito, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre había escuchado y cuando a mí se me presentó esa oportunidad, ¿no quieres ir? Así como que llegó la invitación de sopetón, ¿no? No quieres ir y yo, ¿y ahí qué se hace? Obviamente que vas a lo desconocido, ¿no? Pero pues a la vez llegas con o sea, mis papás no sabían, me acuerdo que mi mamá no sabía, yo no les había dicho nada, ¿no? Yo me fui como niña rebelde, no es cierto. Me fui a prestar servicio, ¿no? Pero yo siempre les decía, voy a la parroquia. Entonces me acuerdo que en esa ocasión, lo más sorprendente para mí fue que te quitaran el celular, que te quitaran tus cosas, que te revisaran para Ujú, ver si no llevabas alguna, pues ujú, sí, ujú, droga o algo, ¿no? ujú, Que ujú, obviamente eso tampoco no me espantó, pero en cierta manera es un rito de seguridad que ellos ahí tienen, ¿no? Entonces, ujú. cuando yo escuché y entré, me dice un encarcelado, tú eres hija de fulano de tal, yo me robé las series de tu casa y de ver de enojarme me dio risa. Yo dije, este señor me conoce. Y ya cuando mencioné el nombre de mi mamá, en paz descanse, dije, ahora entiendo por qué decía mi mamá que este señor se había robado la serie, ¿no? Como que el señor dijo, vas a ir encontrando cosas,
pues sí, de que pasaron en tu vida, ¿no? Y que a lo mejor ni tú te acordabas y pues yo no me acordaba, ¿no? Pero vea qué bueno, que uno comparte con ellos se sienten pues acogidos, los que son Ujú. católicos acogidos porque pues obviamente vas, los escuchas, compartes la palabra de Dios, la Eucaristía, los alimentos que ellos con muchas ganas pues esperan porque por lo que yo me percaté, pues, no les dan de alimento, ¿no? Ellos, pues, si bien les va y si sus familias les apoyan, pues comen una vez por semana y sí, más o menos comen, ¿no? Y nosotros, Ujú. por eso a mí eso fue lo que me sorprendió. Dije, Ujú. yo lo tengo que ir desperdiciándolo, ¿no? O sea, ahí valora uno muchísimo, de verdad valora uno muchísimo que quisiera uno este, pues sí, los haber seguido, ¿no? Pero pues no se puede, son situaciones que son muy complicadas, ¿no? Entonces ahí fue donde yo también descubrí ahí la empatía, el ponerte en los zapatos del otro. Me pasó Ujú. también algo el domingo, hubo adoración nocturna y me dice mi párroco, te vas a ir a la 1 de la mañana. Ah, sí, y yo vine y me acosté, agarré un bolso, me llevaron la ropa, la acomodé, no llevaba cobijas, nada, yo vine y me acosté. Y me acuerdo que dijo alguien, tú eres a todo terreno. Y le dije, ¿por qué? Porque tú llegas y te acomodas a donde sea. Le digo, es que así debe de ser, no estar esperando con una cama king size. O sea, uno hay que tomar iniciativa para descansar, ¿no? Y al sereno, ¿no? Pero pues así. Y eso de verdad a mí me sorprendió y digo, "Ay, cada día sigo aprendiendo más cosas, de verdad, el Señor te sigue mostrando y bueno, y es brindado muchísimas cosas, ¿no? Como hoy también con la gracia del sacramento de la reconciliación y bueno, ahí es donde yo de verdad he visto que Dios se manifiesta. Gracias, Edith. Dios se manifiesta en la realidad. Así es, en la realidad de lo que Y vivimos. exacto, en la realidad. Y los amigos se notan y las personas que nos aman se notan, las personas que nos aman se notan en la cárcel, en la quiebra, en el hospital, en los momentos difíciles, ¿no? Porque es Es. cuando hay que poner, como te agradezco mucho la experiencia que nos contaste, pones toda la voluntad de ir, de romper tu comodidad, de romper tu zona cómoda, de romper tu estatus e ir a hacer algo que nadie te está pidiendo, pero tú quieres realmente con voluntad hacerlo. Entonces el amor se demuestra en los momentos difíciles. Es donde haces una enorme diferencia con nosotros y nosotros para los demás. Entonces, igual que Dios, ¿no? Está con nosotros en todo momento y en los momentos difíciles encontrará la manera más sabia de ayudarnos. Entonces, en ese caso, lo importante aquí es esto que estás diciendo, un amor a todo terreno, ¿no? Eso es lo más importante, un amor a todo terreno, un amor que se perciba real en los momentos difíciles y hacemos una enorme diferencia. Haces una enorme diferencia con una persona que come o no come, se siente importante, se siente o no siente o no escuchada, se siente o no perdonada, se siente o no atendida y cuidada en un momento de dolor. Eso es real y es cuando el amor de verdad aparece, el amor todoterreno, que está buenísimo, Claudio, hay que hacer un logo de eso. Amor todoterreno, es cuando aparece. Y entonces es cuando nos damos cuenta que un hace una enorme diferencia en la vida real de las personas. Y eso no se nos debe de olvidar en nuestra comunicación. Nuestra comunicación debe ser real, porque debe de llevar a real. Y entonces será significativa para cada persona, recordando que cada persona vale un universo. Cerrando el tema, recordarán todas la parábola del pastor, en donde hay Ujú. 100 ovejas y Y una se se, le y una se sale. ¿Y qué pasa? El pastor va por la que se perdió. sí, O sea, el mensaje es, todas las ovejas son importantes. Así que no te preocupes si son 5,000, 100,000, 200,000, no. Tú ocúpate de cada persona con la que te comunicas cada día en la vida real y comunícale amor y transmítele y provéele amor real, que ese amor real hará una enorme diferencia en tu vida, en la vida de esa persona que vale lo que vale esa oveja
y, por supuesto, ante los ojos de Dios, ¿no? Será más cercano al amor de Dios que está pendiente de todos y cada uno de nosotros en lo individual, ¿no? Muchísimas gracias, Claudio. ¿Quieres cerrar? ¿Quieres agregarle? Sí, yo lo único que quiero para cerrar es comentar que la comunicación que tenemos como algo natural en el ser humano se da en distintos lenguajes, ¿no? Y tenemos el lenguaje hablado, que es el que aprendemos, el que codifica y decodifica, el lenguaje no verbal, ¿no? Y tenemos muchas maneras de lenguaje. Sin embargo, la comunicación en realidad es una consecuencia, ¿no? Todo esto que está hablando Edith y que cierra José Ramón, en realidad es una consecuencia de la congruencia cuando nosotros estamos conectados con el centro. Cuando estamos conectados con el centro, la comunicación es consecuencia. Y podrá llegar la inteligencia artificial y todas las noticias, fake news y cualquier otra tecnología nueva que pueda llegar, va a evolucionar, los formatos van a mutar, pero lo que se va a mantener siempre igual va a ser nuestra esencia, ¿no? Y nuestra esencia va a ser en el amar. Y si eso se hace congruente, entonces esta comunicación verbal, no verbal, con la mirada, con la sonrisa, con el lenguaje del cuerpo que podamos decir, con lo que podamos transmitir, con lo que nos vamos a comportar, es consecuencia de estar conectados con ese centro. Es nada más. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Claudio y José Ramón JR. De verdad, estaba tratando así como de tomar notas y concluir, pero ya creo que fueron muchísimas cosas, creo que valiosas para todas, también para nosotras como hermanas y para las chicas, sobre todo que pues están en este discernimiento de descubrir cuál es la voluntad de Dios para su vida. De verdad, todas estas herramientas son muy valiosas porque nos ayudan también en nuestro diario vivir a no descentralizarnos, a seguir en nuestro centro, ¿no? Y de ahí parte todo, porque todo está conectado también. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y vamos a tener la bendición de poderlos tener también dentro de 15 días, ¿cierto? Sí, ¿verdad, hermana Patti? Sí, perfecto. Entonces, les agradecemos de verdad muchísimo. Gracias, chicas, también por su tiempo. Esperamos de verdad que hayan tomado alguna nota y por favor, ya no nos dio tiempo de leer también lo que había en el chat, pero muchas cosas también bellísimas, que les están compartiendo a ustedes de agradecimiento. Pues de verdad, cuenten con nuestras oraciones también de la comunidad y pues que el Señor también les dé su paz, que los bendiga, que les siga dando muchísima energía, fuerza y sobre todo fe y esta convicción de que nuestro centro es real, está vivo y esta parte de amarnos primero a nosotros para poder también amar a nuestro prójimo porque ahí es donde está Dios también. De verdad, muchísimas gracias. Dios se los A pague. ustedes. Gracias, chicas. Gracias, hermanas. Nos vemos primero Gracias a Dios. todas. Muchísimas Bendiciones. gracias.